¿Sabía usted que mientras la abuela de Galicia, Esperanza Cortiñas, cumple hoy 109 años con el deseo de viajar al continente americano, cada vez más gente de América recala en Ourense? ¿Sabía usted que el censo de la provincia ha crecido en casi 1 millar de habitantes, lo nunca visto desde 1999, gracias sobre todo al empuje de la inmigración? Y además, ¿sabía usted que hoy es mucho más probable sufrir una estafa en el móvil que un hurto o cualquier otro delito convencional? Y por último, ¿es partidario usted de una facultad de medicina descentralizada o de 3 facultades de medicina en Galicia? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas en 15 segundos arrancan Portada. Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos al programa 2497 de En Portada, un espacio que aborda la actualidad ourensana bajo el prisma, bajo la mirada de nuestros contertulios. Un día, 3 de diciembre, en el que Esperanza Cortiñas, la abuela de Galicia, cumple nada más y nada menos que 109 años, tal como recoge la fotografía de portada de la región. Me gustaría visitar Nueva York, dice esta supercentenaria de Aponte, que no perdona su copa diaria de licor café, su partida de brisca y su sesión de baile los domingos. El titular principal del diario se refiere al balance de criminalidad de los 9 primeros meses de 2025. Dice así: los robos violentos y las ciberestafas disparan la criminalidad en Ourense. Otra noticia subraya que Ourense suma 811 habitantes y gana población por tercer año consecutivo. Ya en el interior del diario, el conselleiro de Educación advierte de que si no hay consenso con medicina, no habrá un aumento de plazas ni un reparto adicional de la financiación. Para analizar estos temas contamos hoy con el politólogo y profesor de la Vigo, David Alvarado. Benvido, David. Gracias, Xaime, bo día. También contamos con el economista y colaborador de la región, Luis Carlos de la Peña. Bienvenido, Luis. Jaime. Y por último contamos con el periodista y colaborador de la región, Antonio Bernes Pereira. Bienvenido, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sin más demora, arrancamos con el primer gran tema del día. El INE publicó ayer el censo a 1 de enero de 2025, aunque son datos que reflejan la población a fecha de hace un año, son los últimos registros oficiales. Pues bien, la provincia de Ourense tiene 811 habitantes más que en 2024 gracias al boom de la migración. De hecho, la provincia perdió 1.762 habitantes con nacionalidad española y ganó 2.603 foráneos. Es el tercer aumento consecutivo y el mejor dato desde 1999. Hasta 31 concellos han logrado ganarle la batalla al censo. David Alvarado. Bueno, como sempre dicimos, as cifras son moi frías. É dicir, vemos aí as grandes cifras, parece unha boa nova, pero non podemos esquecer a tendencia, a dinámica desta provincia desde finais do pasado século, é dicir, non deixamos de perder poboación. Estamos falando de que a poboación sube en 31 concellos, pero iso quere dicir que baixa en 60 concellos máis. É dicir, seguimos tendo ese problema de despoboamento dentro da nosa provincia. Faltanos detalles, é dicir, temos a cifra, pero sabemos tamén a procedencia da meirande parte desta inmigración, pero non sabemos realmente por que veñen a Ourense, é dicir, cal é o motivo,
que ten a nosa provincia que fai que esta xente pois acuda ata aquí buscando un proxecto de vida mellor, cando nós temos xente nova que sigue a emigrar fora porque precisamente non atopa oportunidades aquí. É dicir, deberíamos saber un pouco cales son as causas. Despois, dame a min a sensación de que tamén a xente pois se contenta porque aparece tamén esta coletilla, non é inmigración maioritariamente latinoamericana, e existe tamén esa crenza de que a inmigración latinoamericana é culturalmente próxima porque compartimos unha das linguas nas que normalmente nos comunicamos aquí, non, que é o español. Pero máis alá deso, realmente é culturalmente próxima? Estou falando de hábitos sociais, estou falando de dinámicas familiares, estou falando de religión. Non son católicos a grande parte desta xente, son cristianos evangélicos. De feito, vemos na nosa cidade como están abrindo moitas igrexas evangélicas e vemos que é unha dinámica que se reproduce no resto do Estado español. É dicir, plantexa ou non plantexa problemas de integración? Pois habería que velo. E despois tamén voto en falta pois políticas públicas. Políticas públicas, pois hai varias dimensións no tema da inmigración, hai políticas de admisión, hai políticas de prevención, hai políticas de xestión, pero as políticas de integración, é dicir, e a responsabilidade dos concellos, dos poderes locais, é que o Concello de Ourense ten algún tipo de política de integración? Sabemos algo desto? É dicir, as cifras son o que son frías, pero, como sempre, gustaría meter un pouco máis de detalle para poder analizar o fenómeno polo miúdo e tirar conclusións un pouco máis certeiras. Luís. Sí, Xaime. Me parece moi interesante o que está comentando David. A verdade é que abriu aí unha serie de cuestións que están no fenómeno da inmigración que efectivamente convén aclaralo e profundizar en algún momento, non? En todo caso, o que sí é certo é que se rachou unha tendencia que duraba moitos anos de perda de poboación neta e que creo que levamos 3 anos, non? Que xa onde está medrando a poboación gracias á emigración fundamentalmente latinoamericana, e ese si mesmo é un dato positivo. Agora ben, en Ourense, un pouco seguindo o fío que abriu David, non é que haxa estrategias nin de atracción, nin de como integrar do mellor xeito posible esta poboación que chega. De feito, España crece en 500.000 de habitantes cada ano. Este mismo ano, 2025, o dato a 1 de xaneiro de 2025, porque é o decalaxe que teñen estos datos dos que estamos falando, España creciu en 500.000 máis de habitantes. É un fenómeno que se está producindo en toda España e tamén en Galicia. E posiblemente o dato de Ourense este por debaixo do crecemento, sin probablemente, está por debaixo do crecemento da provincia da Coruña ou Pontevedra. Pero bueno, o dato concreto é real, é que subimos nese pequeno porcentaxe e ábrense os interrogantes dos que falaba David e algúns outros, non? Por exemplo, que está facendo a Xunta para combatir a perda de poboación autóctona, ou cales son as políticas de fomento de natalidade, ou que vai ocurrir ou que está ocurrindo con esta poboación que chega fundamentalmente de Latinoamérica, como decimos, e como estáse integrando nos valores culturais, identitarios de Galicia, e que se está facendo dende educación, dende cultura, dende os ámbitos administrativos que consideremos, e que se está detectando como se recibe esta herdanza histórica, cultural do país, como se está recibindo dentro destes sectores, novos sectores galegos, non? En fin, hai cantidade de cuestións que merecen estudio, coñecemento de datos concretos e reflexións para valorizar na súa xusta medida todo este fenómeno, que en todo caso, insisto, pareceme absolutamente positivo porque rachou unha tendencia negativa de moitos anos. Antonio. Era un pouco, sí, coincidiendo en líneas generales, solamente, bueno, algunas aportaciones, en todo caso, pues no sustantivas, pero sí creo que debemos de introducir también. Como decía Luis Carlos, que rompe una tendencia. Sí, rompe una tendencia. Yo dudo mucho que esto sirva
ayuda para romper el famoso invierno demográfico en el que estamos metidos desde hace décadas. Es difícil que todo aquello que pierdes en décadas lo sustancies positivamente en 5 años o incluso menos. Claro. Entonces, son dinámicas de destrucción que se han ido alimentando durante muchos años y romperlas ahora es muy difícil, pero sí coincido en una cosa y me parece muy relevante lo que acabas de decir. Efectivamente vienen a Ourense, pero no vienen a Ourense por venir a Ourense. Vienen a Ourense lo mismo que vienen a Albacete y lo mismo que vienen, supongo, a la Manga del Mar Menor. Hay un efecto de llamada o un efecto de considerar que en muchas zonas de España las oportunidades están ahí, las prestaciones están ahí, las coberturas están ahí y merece la pena venir a España porque es un país más o menos de fácil acogida y es un país que en ese sentido pues es, salvo excepciones, en líneas generales generoso con el que viene y bueno, las personas que llegan a nada que tengan ganas de integrarse y posibilidades administrativas de hacerlo, yo creo que los trabajos pues están ahí, como estamos viendo en muchas ocasiones, por cierto, trabajos que fundamentalmente no quieren las personas que son de aquí. A mí eso me parece importante subrayarlo, como me parece también, introduciendo precisamente ese matiz, diciendo que no hay objetivamente, no podemos objetivar ninguna circunstancia que sea capaz de atraer a Ourense todo ese contingente de personas. Es decir, 31 ayuntamientos tienen en estos momentos más censo. ¿Por qué? ¿Por su potencia en el sector primario? No. El sector primario está como está y va a seguir estando como está, pues me da la sensación que durante algunos años, con las tasas de abandono de tierras productivas muy altas y en definitiva, objetivamente, con pocas posibilidades de decir vamos a Ourense, vamos al rural, que es el nuevo Eldorado. No, no es el nuevo Eldorado y generalmente la gente que viene aquí se ocupa fundamentalmente en el sector servicios, en la hostelería, también en el cuidado de personas mayores, dependientes, etcétera, etcétera. Quiero decir con ello que me parece una estadística interesante, me parece una estadística más y me parece efectivamente, como decían bueno, mis compañeros, pues que empieza a detenerse un poco la curva y empieza a iniciar un camino ascendente. Pero sepamos que el camino ascendente es el mismo camino que se sigue en otras provincias y que no hay un hecho diferencial a favor de Ourense por sus capacidades, por sus recursos endógenos o por su atracción en determinados sectores. David, si la inmigración es una tendencia poblacional clara, en lo que se refiere al ámbito del censo de la población en España, ya hace 3 años que Ourense va ganando población, tenemos otra estadística y otra tendencia que también se consolida clarísimamente y ahora hablamos del ámbito de la criminalidad. Estamos hablando de los ciberdelitos. Ya suponen el 24% de todos los delitos registrados en Ourense según el último balance del Ministerio del Interior que recoge los 9 primeros meses del año. Es decir, casi 1 de cada 4 infracciones que se cometen en territorio ourensano es un ciberdelito. Además, el crecimiento es palpable y crecen a un ritmo de 2 dígitos, tanto en la ciudad, que han crecido a un ritmo del 25%, como en la provincia a un ritmo del 16%. Por contra, los delitos convencionales crecen, pero muy poquito, el repunte es de apenas del 3%, liderado sobre todo por los robos con violencia e intimidación, y en la parte positiva hay también una bajada importante en el tráfico de drogas, sin duda gracias a la presión policial sobre los puntos de venta de estupefacientes. Bueno, o primeiro de todo, analizando un pouco os datos que publica hoxe la región, é dicir, vivimos nun sitio relativamente seguro. É dicir, o incremento da criminalidade normal, é dicir, a de rúa, pois é bastante pouco significativo, non? En Ourense podemos ir á rúa e podemos ter a certeza de que non nos vai pasar nada ou case.
veño agora pois, de renovar o seguro do fogar e, bueno, chamoume alguén desde Madrid e alucinaba porque eu non quería instalar unha alarma no meu apartamento, non quero instalar unha alarma, non vexo a necesidade e, bueno, vime na obriga de explicarlle por que non me vía na necesidade. Non, Ourense non é pois non ten unha situación como outras cidades do Estado. Agora, co que respecta ao ciberdelito, pois aquí sí que penso que temos un problema. Dos ciberdelitos, lembro un informe que lín o ano pasado, elaborado polo Ministerio do Interior, dos ciberdelitos casi o 90% son estafas. É dicir, é xente que utiliza pois, a plataforma informática para chegar a outra xente e intentar sustraerlle recursos de algún ou doutro xeito. Nestes ciberdelitos, é dicir, moitas veces non estamos diante de cabaleiros que actúan de xeito individual. Estamos moitas veces diante de redes organizadas, mesmo de mafias transnacionais. Para operar un ciberdelito non fai falta nin que estén na mesma cidade nin no mesmo estado. Podes estar en Sudáfrica ou podes estar no sudeste asiático, é dicir, podemos estar a falar de mafias organizadas. Nos ciberdelitos tamén influe moito o nivel de alfabetización digital que teñan as persoas. É dicir, nós estamos nunha provincia moi embellecida. Entón, aquí tamén estaría a pregunta. Cal é o nivel de alfabetización dos nosos maiores? Síguenos a faltar datos. É dicir, quen son as principais vítimas dos ciberdelitos? Xente nova, xente de mediana idade ou xente maior? Cal é o volume dese ciberdelito? Cal é o modus operandi? E, bueno, se tiveramos un poquinho máis de información, poderíamos ver pois se hai mafias detrás, se é xente maior e, unha vez teñamos eses resultados, pois ver que tipo de medidas podemos adoptar para intentar paliar este fenómeno que a min dá a sensación de que afecta nomeadamente a xente de maior idade. Estos días, con el Black Friday, Luis, la gran mayoría de las comunicaciones, de las alertas de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, eran referidas a los ciberdelitos. No era decir, oiga, tenga cuidado al salir con la cartera al salir de la tienda, ¿no? No, era tenga cuidado dónde linka, qué web utiliza. Sí, é que é un fenómeno curioso. En pouco tempo pasamos dos timos e daquelas estafas un pouco pedestres do tocomocho, da estampita, que era na crónica de sucesos na prensa, os ciberdelitos, verdad? E parece que si daquelo estábamos vacunados, o sea, digamos que deixamos de ser tan insenuos como para caer en aqueles trucos que tiñan máis que ver coa picaresca que cos delitos penais, pois a verdade é que diante dunha pantalla, sea o móvil ou o ordenador, abrímonos, pero vamos, con toda a confianza, facilitamos os datos de todo tipo, os personais, os bancarios, pero con toda a naturalidade, e por aí entra efectivamente un torrente de delincuencia internacional ou global, como decía David, non? É que é raro a persona que non estemos pois cada X meses que somos víctimas de alguna pequeno ou grande estafa, fraude, timo, roubo directamente tal, que non tes que ir ao banco tal, a denuncialo, a cambiar a cancelar a tarxeta, pedir outra, bueno, todos estos trastornos e tal que bueno, eu creo que é o sistema de redes, os sistemas informáticos e tal, que carecen dos controis, dos filtros e tal, que nos den un pouco de seguridade. A verdade, creo que estamos absolutamente expostos a isto, pero que non podemos decir é que non vou facilitar os meus datos bancarios, pero si casi xa calquera xestión de calquer tipo está che pedindo esos datos, e sin eles non che podes mover hoxe para nada, para que trámite coa administración, porque cando queres comprar unha caixa de viño, cando queres facer calqueira cousa, estás dando os datos. Eses datos as redes delincuenciais teñen acceso e os utilizan, e bueno, pois tens que andar un pouco vivo para non xa para denunciarlo, sino para correxir, para que se te reembolsen eses cartos e tal, e afortunadamente, pois os bancos aínda están dando resposta a isto, porque eu cada vez que teño que ir ao banco porque me faltan 49 euros de unha cousa tal que non lle das ninguna importancia, pois dices, pero se me dicen que non me devolven, a quen acudo? Que mecanismo teño onde denunciar isto? Vou ir á policía por 40 euros? Pois
Sí. A verdade sí que estamos absolutamente expostos e supoño que isto seguirá medrando, non porque sexamos inxenuos, sino porque estamos absolutamente expostos, abertos a calquera que nos quera entrar na carteira. Antonio. Es la cara B de la tecnología, es decir, es la cara B de la tecnología. Decía David lo de la alfabetización digital, efectivamente yo creo que todavía queda mucho para alfabetizar no solamente a las personas mayores, sino también al resto de grupos de edad, porque todos somos susceptibles o son susceptibles de caer en una trampa de esas características. Y decía también la crónica de hace muchos años, refería los tocomocho, las estampitas y todo eso. Yo recuerdo que antes ibas por determinados sitios de Madrid y te encontrabas a las mesas que ponían y quitaban los trileros. Y entonces, claro, te hacían el juego de la bolita, ¿dónde está la bolita? No sé qué, tal igual, y siempre caía alguien. Y cuando veían que venía la pasma, pues se montaban y se piraban. Bueno, es la cara B de la tecnología. Yo, claro, soy un ahorrador muy del montón. Yo hace meses que no voy por la operativa diaria a una oficina del banco. Entonces, claro, y la banca móvil, la banca electrónica, pues tiene esa ventaja. Claro, esas ventajas también se convierten en desventajas si te desproteges o si verdaderamente no tienes todas las alertas. Pero muchas veces también teniendo todas esas alertas picas, y entonces, bueno, es lógico que haya muchas más estafas, ciberestafas, porque ahora la estafa ya no es un hecho físico, es fundamentalmente un hecho tecnológico también, virtual, digital y lo queramos llamar como lo queramos llamar, pero es una realidad que sí está ahí. Yo creo que va a tener que seguir subiendo. A mí lo que me preocupa es bueno, que siempre hay un efecto que va detrás, es decir, las fuerzas de seguridad, por muy actualizadas que estén, generalmente las mafias van siempre por delante y las ciberestafas y estos grupos y las mafias a las que se refería David pueden operar desde cualquier país y te pueden estar haciendo pues oye, un pijama de madera. Y te quedas expuesto. ¿Qué ocurre? Cuando la operativa de la justicia, que va mucho más lenta, que va mucho más atrás, pues tiene que pedir determinadas órdenes, tiene que hacer determinados procedimientos para investigar a algunas mafias que sabe Dios dónde están. Eso es mucho más complicado. Del resto, pues estamos viendo que también la operativa diaria de la economía pues está profundamente digitalizada. Pues los griegos y los romanos mandaban a sus infanterías pues a luchar con el enemigo, después, no sé, los Panzer de la Segunda Guerra Mundial pues hacían lo que hacían pues en campo enemigo, y hoy vemos que la guerra de Ucrania se está librando con drones, en la mayoría de los casos. Evidentemente hay otras piezas de artillería y tal, pero los drones están en estos momentos pues siendo piezas de artillería que eran impensables hace 10 o 20 años. Bueno, es lo que tenemos que hacer, y probablemente en la línea, también insisto en lo que decía David, de la alfabetización, pues, y desde luego y extremar los cuidados y estar muy atentos a los consejos que suelen dar en ese sentido las fuerzas de seguridad. David, voy a ver si soy capaz de resumir esto muy rápido. Hablamos de medicina. Hace unos meses la Universidad de A Coruña reivindicó un grado propio alegando que no se estaba cumpliendo el proceso de descentralización de medicina. Vigo le siguió, sobre todo Abel Caballero, más que incluso que el propio rector Reigosa. La Xunta, que es partidaria de una facultad descentralizada, logró reunir a los 3 rectores, los cuales el pasado 18 de noviembre llegaron a un acuerdo. Se sentaron en Vigo y llegaron a un acuerdo con un calendario de descentralización, una facultad en Santiago descentralizada, y abordaron un calendario de descentralización para los cursos cuarto y quinto, porque sexto ya está descentralizado. Hace unos días, unas horas casi, Santiago se ha echado atrás. Y ahora estamos en un punto que les ha permitido, tanto a Vigo o a Coruña, decir que si Santiago se echa atrás, ellos vuelven otra vez a retomar la reivindicación de un grado propio. Ayer el consejero de Educación ha dicho que si no hay acuerdo no va a haber más plazas y no va a haber más dinero.
Bueno, eu penso que é unha mala nova que Santiago se bota atrás, desde o meu punto de vista era a millor das opcións, é dicir, a descentralización, que todo siga en Santiago. Santiago é unha facultade coñecida, recoñecida, con traxectoria, cunha bagaxe consolidada. Penso que temos xa suficientes experiencias neste país noso para saber que o de dividir as cousiñas e de que cada un teña no seu concello aquelo que pensa que ten que ter porque o de máis ao norte tamén o ten e aquel tamén o ten, pois penso que as experiencias non son boas, non? Podemos falar, bueno, cantas veces en Galicia pois nos laiamos de que temos 3 aeroportos de clase baixa en vez de ter un bo aeroporto que che permita conectar co resto do mundo sin pasar por Madrid ou por Barcelona, é dicir, temos apeaderos en vez de ter un aeroporto en condicións, pois toda a Facultade de Medicina penso que sería máis ou menos similar. Agora temos unha boa facultade que precisa medrar, porque aparte hai unha necesidade social de ter máis médicos, máis xente formada no eido sanitario, e penso que a descentralización era a mellor das opcións. Non sei onde se rompeu a conexión, que é o que falta para que se volvan sentar a táboa para chegar a un acordo, pero penso de que a opción de que cada universidade vaya polo seu lado non é boa, e bueno, a descentralización penso que se debería impoñer e sería o mellor para Galicia. Luis. Home, a descentralización é destas palabras simpáticas que todos compartimos e que a todos nos parece ben, que soan ben, non? Despois de tantos anos de centralización absoluta, pois todo que sea autonomía e que todos podamos desenvolver iniciativas, aínda que ao final sean pequenas iniciativas e tal, bueno, pois eso énchenos de orgullo e satisfacción, pero a verdade é que moitas veces, como no caso dos aeroportos que citou David, pois non somos capaces de ter un aeroporto competitivo, temos que ir a Porto si queremos pois eso, ter acceso a destinos internacionais ou mesmo nacionais, non? Home, a mí non sei, tal e como na experiencia que temos na descentralización universitaria en Galicia, eu creo que foi un éxito, foi algo que se necesitaba, é a verdade tamén que tanto Coruña como Vigo pois son dúas cidades ou dúas áreas metropolitanas que lles vai moi ben, que están medrando moi considerablemente, moi por riba do resto do país, de Galicia, polo tanto, síntense fortes e síntense con peso e con ambición para seguir desenvolvendo infraestructuras de todo tipo. Claro, a medicina é un caso moi particular, non? Pouco que ver cos outros grados universitarios, pero a mí se me plantexa a cuestión máis alá da centralización ou descentralización, que eu creo que é inevitable ir á descentralización. Creo que realmente os retos de Galicia non deben estar tanto na pelexa polos grados, mesmo tamén de medicina, sino por as especializacións posgraduais. É aí donde Galicia non está dando, que eu saiba, ninguna batalla, a diferencia do que pode ser o caso de Cataluña, ou o caso do País Vasco, ou o caso do Madrid. E despois, esta cuestión da descentralización ou centralización tamén estáse utilizando a ferramenta da entrada das iniciativas privadas, das universidades privadas, que ameazan con decir, se non se produce a descentralización é que se abre o grifo para que novas universidades privadas den tamén medicina. De feito, creo que aí atrás a Xunta aprobou a posibilidade de que se impartan clases ou unha nova facultade de biomedicina. Pois xa é estar abrindo a porta a iniciativa privada, que a mí non me parece ni mal ni ben, ni no contrario. O sea, quero decir, creo que é inevitable e que non hai por que poñer portas ao campo, non? Pero sí creo que en lugar de estar pelexando e perdendo o tempo porque haxa unha ou tres facultades de medicina, o que teríamos é que estar dando a batalla por as grandes especializacións. E a área de medicina é unha área de un enorme
futuro e dunha enorme exixencia en moitos campos da medicina e da investigación asociada. É aí onde a mí sí que me gustaría que houbera esa competencia de cidades por centros posgraduais que traballaran nesas especializacións e non pola educación, digamos, básica en medicina. Antonio. Bueno, creo que estamos fuera de tiempo, sí, muy rápido. Y perdón por el chiste fácil, pero están tomando todos de su propia medicina. Al final, esto ha pasado de ser un debate científico y organizativo en ese sentido también a ser un debate que ya trasciende pues, a los intereses locales o localistas, que a mí me parecen legítimos, pues con el alcalde de Vigo, la alcaldesa de A Coruña o la alcaldesa de Santiago. Bueno, en definitiva, el trasvase está también yendo a tejido social, que me parece relevante. Pero yo iría un poquito más atrás, es decir, si aquí se ha jugado a la descentralización universitaria en los años 80, a finales de los años 80, si aquí se ha creado pues 3 universidades, se han creado 7 campus y se han creado pues determinadas disciplinas y titulaciones acordes a la capilaridad social o económica o socioeconómica de cada uno de los territorios, pues digámoslo y hagámoslo saber y llevémoslo a las últimas consecuencias, porque si hacemos especialización de los campus y aquí le llamamos campus auga, que todavía yo creo que no se sabe muy bien en la literalidad de qué es el campus auga, si verdaderamente tú aquí en Ourense quieres vincular determinadas especialidades a esa denominación, si en el campus de Pontevedra o en el de Vigo o en el de Ferrol o el de Coruña quieres hacer determinadas apuestas, pues tienes que hacerlas con todas las consecuencias. Pero de repente cuando se trata de un trozo bueno del pastel, todo el mundo lo quiere, porque todo el mundo quiere medicina. Todo el mundo quiere medicina por los primeros cursos, por los últimos cursos, por las especializaciones o por lo que sea. Entonces a mí eso me parece un debate un poco cínico, porque si jugamos a la especialización, pues juguemos con todas las consecuencias. Y si jugamos a repartirnos medicina, pues a ver por qué el resto de los 7 campus pues tiene que estar mirando al tendido. Porque aparte de eso, la triste gracia del campus de Ourense, bueno, ahí David y probablemente Luis sepa de eso bastante más que yo, pues ha sido casi siempre un debate a pérdidas, un debate de físicas, un debate de derecho, un debate de determinadas titulaciones que inopinadamente se han ido o se han duplicado sin que aquí en Ourense hayamos dicho nada más que adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, y despidiendo como siempre desde el andén con el pañuelo, pues ala vai, que lle vas facer? Non somos así, Ourense xa se sabe que aquí non ven nada, entendes? Entonces, bueno, el debate que se aclaren los rectores, que se aclare la Xunta, que se aclaren los alcaldes y que nos digan de qué va esto. Pues hasta aquí en Portada. Recuerden que pueden seguir minuto a minuto lo que sucede en nuestra ciudad y en nuestra provincia en la web de la región. Les espero aquí mañana a las 11:30 horas. Muchas gracias por seguirnos.